Bienvenida a todas las hermanitas. Seguimos leyendo el libro de Levítico. Hoy vamos para el capítulo 5 Levítico. Aunque es un capítulo literalmente corto, todavía recuerden que lo que estamos haciendo es viendo el libro de Levítico y cómo podemos aplicarlo a nosotros hoy día como iglesia. ¿Para qué está este libro aquí? ¿Qué nos puede interesar a nosotros lo que hacía el pueblo de Israel si nosotros no somos el pueblo de Israel? Aunque sí entendemos que somos parte de ese Israel espiritual, ¿ok? Está compuesto por Israel físico y por la iglesia, ¿ok? Y juntos forman lo que es el Israel espiritual. El capítulo 4 estuvimos viendo los sacrificios que Dios mandaba y a través de todo el libro vamos a seguir viendo estas cosas. ¿Por qué hemos decidido todavía seguir estudiando este libro cuando vemos que se repite muchas veces la forma de los sacrificios? Algo que estamos viendo es las diferentes clases de sacrificios que había. No todo era vete y mata una oveja. Todo tenían instrucciones específicas, ¿ok? Disculpen. Tenían instrucciones específicas a seguir. Cada sacrificio tenía un propósito específico también. Y hoy día nosotros no vamos allí a llevar ovejas o a llevar carneros o a llevar cabras, este, o tortas de harina o lo que sea. No estamos yendo a llevar estas cosas porque nosotros tenemos el sacrificio perfecto. Y siempre que estudio el libro de Levítico, pues viene a mi corazón el libro de Hebreos, ¿verdad? Donde veo a Jesús como ese sumo sacerdote que hizo ese sacrificio perfecto, ¿ves? El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, para que nosotros pudiéramos tener entrada a ese lugar santísimo, ¿ok? Entonces empieza el capítulo 5 de Levítico, empieza diciendo, si alguno pecare por haber sido llamado a testificar y fuere testigo que vio o supo y no lo denunciare, él llevará su pecado. Óigame bien, usted vio algo, usted supo algo y usted no lo dijo, usted va a ser culpable de ese pecado también. Hoy día legalmente le llaman ay, se me olvidó, cómplice. Hoy día legalmente le llaman cómplice, aunque no cometiste el pecado, el hecho de que viste a alguien haciéndolo, el hecho de que, el crimen, quiero decir, el hecho de que supiste de que eso pasó, se supone que tú lo denuncie, porque si no, tú eres también parte de ese pecado. Si ustedes se dan cuenta, esto todavía se cumple en el Código Penal que usamos nosotros hoy día en los Estados Unidos y en otras partes del mundo también. Dice que asimismo, entonces ahora viene un aspecto que no lo habíamos visto antes en el libro de Levítico y tiene que ver con tocar cosas inmundas. Es normal que mientras estamos viendo las leyes, veamos leyes que no tienen ninguna relación una con la otra. Eso es normal. Y no hay problema con eso. Está bien, porque esto es una lista de leyes. Esto no es un estudio de las leyes. Por ejemplo, hoy día, si tú vas a ver el Código Civil, Código Penal, cualquier código del gobierno que tú vayas a ver, tú ves que te va a dar una lista completa de todas las leyes que tienen que ver con ese tema en específico. Aquí puede ser que no empiece hablando de un tema y luego más adelante vuelve y no menciona el tema otra vez. ¿Por qué? ¿Por qué no lo encontramos todo unido, todo junto, todo en un solo lugar? Recuerden, nosotros tenemos mucha parte de la Biblia, tenemos pedazos, ¿ok? Recuerden que eran rollos, no estaba dividido con números, estas divisiones se le pusieron después. Estaba todo escrito en un pergamino, en un rollo, en un pedazo de papiro, estamos hablando de un pedazo de papiro, si ustedes saben, es una planta. Y ahí en esa planta, con eso era que se hacían esos rollos, y ellos escribían todo, o sea, Moisés había escrito todo lo que Dios le había dicho. Y escribiendo todo. No había, tristemente a veces no había ni espacio entre una oración y otra. No había números, no había separaciones. Así que al traducir, puede ser, y al ponerle estos números, estas divisiones, que se haya perdido el concepto o los pedazos que pudieron quedar fuera de lugar. No hay nada malo con esto porque la información está ahí como quiera. ¿Ok? Y para nosotros es para ejemplo. Para nosotros esto no es ley.
y ya eso lo hemos estudiado antes, Levítico no es un libro de ley para nosotros. Estas son las leyes que Dios mandó al pueblo de Israel a guardar. Y si hoy día tú quieres vivir bajo la ley de Israel, tú tienes que guardar todos estos mandamientos y preceptos. Si tú no lo mandas todo, entonces tú eres culpable. Eso es lo que dice. Aunque es una tilde que tú no guardes de estos mandamientos, si esto es como tú quieres vivir, entonces tú eres culpable de juicio. Por lo tanto, hoy día no hay nadie que pueda guardar estas leyes. Ningún judío, ningún judaizante, ni nadie que quiera decir, oh, yo me voy a hacer judío. Nadie puede guardar todas estas leyes, porque algo muy importante es que ellos tenían que ir al templo a ofrecer muchas de estas ofrendas o al tabernáculo. El tabernáculo está destruido, lo que quedaba era el templo fue destruido, luego lo reconstruyeron, luego fue destruido otra vez, no queda piedra sobre piedra, y ahora creo que viven otra gente ahí, en ese terreno. Otra gente lo posee en este tiempo. Así que es imposible hoy día guardar la ley de Moisés. Es completamente imposible. Aunque hay personas que todavía se llaman judíos y que todavía llevan esta religión, no la están llevando 100% como la ley mandaba. Así que se están engañando a ellos mismos. ¿Okay? Simplemente se están engañando a ellos mismos. Porque Dios no puede ser, tú no puedes engañar a Dios y decir, bueno, como yo no puedo ir allá, pues te lo voy a ofrecer en otro lugar. No, ese era el problema que había en los tiempos de los reyes, donde Roboam fue y preparó 2 altares para que la gente fuera a otro sitio a adorar. ¿Y qué hizo eso? Pues eso se convirtió en idolatría, así de sencillo, porque no estaban haciendo las cosas como Dios había mandado. Ok, entonces continuamos entendiendo que vamos a encontrar diferentes leyes, no tienen relación una con la otra, pero todo tiene que ver con los mandamientos que Dios le está mandando al pueblo. Dice ahora en el verso 2 que asimismo la persona que hubiere tocado cualquier cosa inmunda, sea cadáver de bestia inmunda, o cadáver de animal inmundo, o cadáver de un reptil inmundo, bien que no lo supiere, será inmundo y habrá delinquido. Delinquido quiere decir que habrá errado, habrá hecho mal, aunque no lo supiere. Esto es bien importante. ¿Sabe qué? Tú no puedes ir a excusarte diciendo yo no lo sabía. Eso no funciona. Si tú te comes una luz roja o si tú vas y haces algo indebido legalmente, tu defensa no puede decir, yo no lo sabía, porque ya tú rompiste el código de ley, eres culpable. Igual pasaba con la ley de Dios. Yo no me di cuenta de que toqué algo inmundo. En el momento que te das cuenta, en el momento que se te identifica o que tú llegas a saberlo, ya eres culpable. Óigame bien. Tú llegaste a un lugar y te comiste un pare y tú no sabías que tenías que pararte. Vamos a hacer un ejemplo aquí bien drástico. Tuviste el pare, pero tú no sabías que el pare era para pararse, algo hasta ridículo. Y tú seguiste de largo. No es tan ridículo. Le pasó a mi esposo. Cuando nosotros llegamos aquí a la Florida, las calles, hay calles aquí que tienen 4 pares. Es decir, todo el mundo que pare en esa esquina, los 4 carros tienen que parar y el que llegue primero es el que se va. Y van a coger el turno, 1, 2, 3, 4. Y todo el que llegue a esa intersección tiene que parar y luego mirar quién llegó primero y coger turnos para pasar. Recuerdo unos 18 años atrás cuando llegamos a este país, mi esposo llega al pare, no, lo ve el pare, pero él siguió de largo, porque él dice, yo estoy en la vía principal, lo que se tienen que parar son ellos. O sea, él cogió una ley que era de Puerto Rico y la aplicó aquí en la Florida. Así no funciona. Yo, mi amor, no. Si hay un pare, no importa en qué país tú estés, tú te tienes que parar. Dice, pero si yo voy por la vía principal, pero la vía principal tiene un pare. Luego, en la discusión que tuvimos, decidimos buscar información porque uno de los dos tenía que estar mal. Uno de los dos tenía que estar errado. Tenía que haber alguna explicación por qué había un pare ahí. Así que buscamos la información y resulta que en este estado hay 4 pares en muchas calles y todos se tienen que parar y coger turno. El no saber la ley, si lo hubiese cogido un policía, le iba a dar el ticket. Se lo iba a dar. Porque no saber la ley no te va a eximir, no te va
a poner como inocente, ¿ok? No te va a poner como inocente. Y igual pasa con la ley de Dios. El tú no saber la ley no te va a hacer inocente. El tú no saber que había tocado algo inmundo no te iba a hacer inocente, iba a ser culpable. Y especialmente, como dice el verso 3, después de llegarlo a saber, será culpable. Mira lo que dice, o si tocare inmundicia de hombre, cualquiera inmundicia suya con que fuere inmundo, y no lo echare de ver, si después llegare a saberlo, será culpable. Cuando tú llegas a saberlo, tú llegas a tener entendimiento, oye, tú tocaste eso y eso era inmundo. Ay, yo no lo sabía. Pero ahora eres culpable, porque ya lo sabes, ya te lo estoy diciendo. Entonces, tiene que pasar por el proceso de expiación. Ya nosotros habíamos hablado de lo que era el proceso de expiación, y es de matar un animal para la remisión del pecado, para el perdón del pecado. Dice el verso 4, o si alguno jurare a la ligera con sus labios hacer mal o hacer bien. Estoy hablando de con tu boca que tú jures algo en cualquier cosa que el hombre profiere con juramento, y él no lo entendiere, no entendió lo que estaba jurando. Si después lo entiende, será culpable por cualquiera de estas cosas. Yo no sé si a alguno de ustedes en sus países le pasaba, pero yo recuerdo en mi país que la gente juraba por todo. Ay, te lo juro por mi madre, ay, te lo juro por mi hijo, ay, te lo juro, hasta por el gato juraban. Eso era como que algo muy normal, no sé si todavía lo hacen, pero en mi tiempo de niña yo recuerdo que todo el mundo juraba por todo. Cuando yo vengo al conocimiento de la palabra, que el Señor dice que no puedo jurar ni siquiera por una hebra de mi cabello, porque yo no tengo control de esas cosas. Dice que no jure por nada, que no jure por nada, porque Dios dice que tú sí sea sí, tú no sea no, que tú no tienes que estar jurando. Sin embargo, cuando nosotros, por ejemplo, nos casamos, nosotros hacemos un juramento delante de un juez a nuestro esposo, delante de Dios, le hacemos un juramento a nuestros esposos de estar ahí hasta que la... Y nosotros decimos, sí, yo acepto. ¿Y qué tú aceptas? Pues tú aceptas ese juramento que estás haciendo. Imagínate que está hablando aquí de que tú hagas un juramento a la ligera, que lo hagas rápido, sin darte cuenta qué juramento estás haciendo. Juramento tiene que ver con un compromiso. Tú te comprometes a hacer algo. Literalmente eso es un juramento. Cualquier cosa que tú digas, sí, yo lo voy a hacer. Y después resulta que, ay, yo no pensé bien esto y yo tengo otro compromiso ese día. Mira, cualquier cosa que tú hayas jurado, que tú hayas dicho que vas a hacer, si tú entendiste que hiciste mal, eres culpable de esas cosas. Cuando pecar en alguna de estas cosas, entonces debe confesar aquello en que pecó. Miren qué interesante. En el libro de Levítico, el Señor manda al pueblo de Dios a confesar cuando hay un pecado. Y miren que en la iglesia, si ustedes van a Primera de Juan, capítulo 1, verso 9, el Señor también nos manda a nosotros a confesar. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. En Santiago también nos manda a confesar nuestros pecados unos a otros. En el capítulo 5, en el verso 16, dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Entonces, vemos que tanto como le mandó a Israel a confesar su pecado, también nos manda a nosotros a confesar nuestros pecados. ¿Qué es lo que pasa, hermanos? Muchas veces nosotros en la iglesia no predicamos la confesión. Muchas veces nosotros en la iglesia callamos, ocultamos, tapamos, que nadie se entere, que nadie sepa. Pero el que se tiene que enterar es Dios. Si Él se está enterando, ¿cómo no vamos a confesar? Y si Dios lo sabe, que lo sepa a la calle. Pero ¿por qué no confesamos? Por vergüenza, por orgullo, porque no entendemos que Dios quiere que confesemos. Que Dios tanto le mandó al pueblo de Israel a que confesara, como también lo manda hoy a su iglesia. Entonces luego en el verso 6 dice, y para su expiación, aparte de que va a confesar, para su expiación traerá Jehová por su pecado que cometió una hembra de los rebaños, una cordera o una cabra.
como ofrenda de expiación. Y el sacerdote le hará expiación de su pecado. O sea, tenemos la confesión y adicional tenemos el sacrificio del animal. Tiene que haber sangre derramada para que haya perdón de pecado. Es lo que dice allá Hebreo. Me llega siempre a la mente Hebreo. Ahora, nosotros confesamos nuestros pecados, pero nosotros no salimos a matar la ovejita. ¿Por qué? O el cordero o la cabra. ¿Por qué? ¿Alguna hermana quiere contestar por qué nosotros no salimos a matar el animal? La cabra, el cordero. Porque ya Cristo se sacrificó por nosotros. Amén. 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 Ya Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ya se sacrificó por nosotros. Pero si nos toca confesar, si nos toca venir delante de Dios y confesar nuestros pecados, si nos toca venir delante de un hermano también y confesar nuestros pecados. Es parte de lo que Dios quiere que hagamos. Recuerden que estas instrucciones que Dios daba no eran una sugerencia. Muchas veces nosotros pensamos que nuestra relación con Dios es una sugerencia. Ah, bueno, pues yo creo que Dios dice que yo puedo ir de vez en cuando a la iglesia y está bien. Pues él menciona como que no dejemos de congregarnos, pero eso quiere decir a veces. Yo algunas veces puedo ir y otras veces no puedo ir porque estoy ocupada, muy ocupada. Entonces, tú sabes, eso debe ser una sugerencia que Dios está dando. No, hermana, no es una sugerencia, tengan cuidado. El Señor está diciendo, no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre y cayeron en la laza del diablo, porque el que pecare voluntariamente, el que pecare voluntariamente, dice que ya es culpable de juicio. Así que mucho cuidado de que nosotros no cojamos y pongamos de menos los mandamientos del Señor, sino que nosotros lo acatemos tal y como Él lo dice. Entonces, habrá confesión y habrá un sacrificio, ya sea cordera, cabra o oveja. Y si no tuviere, dice, y si no tuviere lo suficiente para un cordero o para una cabra o para una oveja, entonces dice que va a traer 2 tórtolas o 2 palominos, el uno para expiación y el otro para holocausto. Va a traer 2 tórtolas o 2 palominos. Si no tuviera, estamos hablando de una persona pobre, ¿ok? Ahora, lo va a traer al sacerdote, él lo va a ofrecer, primero el que es para expiación, y le arrancará de su cuello la cabeza, más no la separará por completo. Ya eso lo habíamos hablado antes, de que con la tórtola y con el palomino iba a ser diferente que con la cabra, el cordero y la oveja. Y va a rociar la sangre para la expiación, ya este proceso lo habíamos visto antes, sobre la pared del altar, y lo que sobrare de la sangre lo va a exprimir al pie del altar, porque eso es la expiación, es el proceso de la expiación, ¿ok? Y cada vez que nosotros hablamos de cómo esta sangre era derramada, nosotros tenemos que transportarnos a nuestro Jesucristo siendo sacrificado, allí crucificado, allí latigado. Esa sangre que él le dice a sus apóstoles, esta es mi sangre que por ustedes derramada, ¿verdad? Esta sangre que es para el perdón de los pecados, esta sangre que es el nuevo pacto que hago con ustedes. Y cada vez que nosotros pensemos en el sacrificio del Antiguo Testamento, tenemos que irnos nosotros al sacrificio que Cristo hizo por nosotros, ¿ok? Y entender que este es el plan de Dios. No, nosotros no decidimos cómo va a ser este plan, es el plan de Dios. Dice que el otro, uno es para la expiación y el otro animalito, palomino o tortola, dice que va a ser para holocausto, conforme al rito. Acuérdense que hemos visto los holocaustos eran como una ofrenda y hemos visto que la expiación era para perdón de pecado. Son 2 tipos de ofrendas diferentes. Una es para perdón, que es la expiación, y el holocausto, que era conforme al rito, era como una ofrenda a Dios. ¿Ok? Y así el sacerdote hará expiación por el pecado de aquel que cometió y será perdonado. El otro día hablaba este tema un poco con Cachi, de cómo Dios habla de que si hace esto según las instrucciones que Dios manda, será perdonado. Y debemos creer lo que dice las escrituras, porque Dios así lo dice. Más si no tuviera lo suficiente para las 2 tórtolas, todavía si eres más pobre que no puede traer 2 tórtolas, 2 palominos, el que pecó traerá como ofrenda la 10ª parte de un efa de flor de harina para expiación. La 10ª parte de un efa. Un efa supone que es como un saco. Y si quieren podemos buscar otra,
versión aquí dice que si no tienes, se le pondrá aceite, aquí no. Si esa persona tampoco alcanza para comprar otro todo pichones, presentará entonces sacrificio expiatorio como ofrenda por el pecado cometido, 2 litros de flor de harina. Entonces, esto es el quinto. Eso de 2 litros, ya le está diciendo cuál es la medida que va a traer. 2 litros de flor de harina. ¿Ok? Estoy leyendo la nueva versión internacional para que veamos de qué medida nos está hablando. Porque nosotros leemos un EFA y un EFA es una medida que nosotros no conocemos, ¿ok? Aquí, cuando dice la 10ª parte de un EFA de flor de harina. ¿Qué es EFA? EFA es una medida que se usaba para hacer trades. Trades, oh mi madre, trueques, para hacer trueques. Y era la forma de medir. Como nosotros hoy usamos libras o usamos litros o usamos tazas, era lo mismo. En ese tiempo también se usaba, solo que tenían otro nombre. Y también tenían otras cantidades las medidas. Entonces, él iba a traer esos 2 litros de harina. No pondrá sobre ella aceite, ni sobre ella pondrá incienso, porque es expiación. Ahora, recuerden, en este caso, no se va a tirar toda la harina para quemarla toda, ¿ok? En el verso 12 dice que la traerá pues el sacerdote y el sacerdote va a tomar de ella un puño lleno. O sea, está trayendo 2 litros de harina, pero solamente va a coger un puño lleno de harina. Y eso es lo que va a traer para memoria de él y la hará arder en el altar sobre la ofrenda encendida a Jehová. Y ese va a ser la expiación. No, una persona súper pobre que cometió pecados sin darse cuenta, fue por error, y luego resulta que cuando se entera de que hizo algo mal, va y confiesa su pecado, y como lo único que puede traer es esa 2 litros de harina, lo trae, póngale como casi como una libra de harina, lo trae, y luego el sacerdote solamente va a ofrecer ese puño de harina, lo va a poner sobre el altar, lo va a quemar, y dice que hará el sacerdote expiación por él, o sea, va a orar por él, va a someter esto que está sometiendo, esta harina, va a ser esa expiación por el pecado que él cometió en alguna de esas cosas que se mencionaron antes. Y entonces dice que será perdonada esta persona y el sobrante de la harina será del sacerdote, como la ofrenda de vianda. Aquí dice ofrenda de vianda y yo busqué otra versión porque no hay ninguna vianda, es que fue traducido diferente. Está hablando la ofrenda de cereal, que es la misma ofrenda que tiene que ver con la flor de harina. Así que no se confundan cuando leen en la Reina Valera que dice ofrenda de vianda. Dicen, porque en nuestros países vianda es otra cosa. En nuestros países vianda son plátano, papa, yuca. Esas cosas no se ofrecían. ¿Ok? Así no se me vayan a confundir. Habrá algunos países que vianda, por ejemplo, Lenny, ¿qué son vianda en su país? En mi país, en realidad nosotros no usamos esa palabra vianda, entonces Ok. yo creo que si sería una vianda, sería más bien como un platón donde se pone comida, como una mesita de esas que se le ponen a los enfermos. Sí, pues no. Entonces, Porque sí, yo aquí lo he escuchado especialmente de los caribeños, cubanos, dominicanos, que hablan de viandas y que para nosotros las viandas es verduras, nada más. oh, ok, ok. Entonces Sí. no, tampoco son verduras, ni plátano, ni papa, ni yuca. Yo sé que en mi país le dicen vianda a esas cosas. En Puerto Rico le dicen viandas también a esas cosas. Y no, no es de eso lo que está hablando. Está hablando, porque no, recuerden, eso no eran ofrendas. Así que esa traducción aquí en la Reina Valera, esa traducción está mal. No, no es correcta porque no hace sentido cuando buscamos la definición de la palabra vianda. Sin embargo, cuando vemos aquí en la nueva versión internacional que dice ofrenda de cereal, eso sí lo menciona en las ofrendas que vimos al principio de Levítico, en el capítulo 1, que vimos los diferentes tipos de ofrendas. Y cuando hablaba de ofrenda de cereal, hablaba de la ofrenda de harina de flor de harina. ¿Ok? Esa harina de flor, no flor de harina de flor. Esa harina era de ese trigo y se usaba para traer la ofrenda al Señor. ¿Ok? Solamente una traducción que puede confundirnos creyendo que es otra cosa y está hablando todavía de lo mismo. Y ese sobrante de esa harina, pues entonces va a ser para el sacerdote.
¿Ok? Y lo aclaro porque no se hacen ofrendas de vianda. Nosotros vimos todas las ofrendas que hay y ninguna incluían viandas. ¿Ok? Entonces habló más Jehová a Moisés diciendo, cuando alguna persona cometiere falta y pecare por yerro, es decir, pecare por error en las cosas santas de Jehová, traerá por su culpa a Jehová un carnero sin defecto de los rebaños. Aquí está hablando de literalmente un pecado diferente. Vamos a entender esto ahora, porque dice que ahora es si pecare en cosas santas. Esto tiene que ver con lo que tiene que ver con el tabernáculo. Esto tiene que ver con cosas que tienen que ver con sacrificios, cosas que tienen que ver con adoración, cosas que tienen que ver con Dios, ¿ok? Porque habla de cosas santas. Estoy en el verso 15. Si usted tiene alguna versión que dice algo diferente, lo puede compartir. El verso en la versión, nueva versión internacional, dice el que por falta comete una falta y peca inadvertidamente, o sea, por error, sin darse cuenta, contra lo que ha sido consagrado al Señor. ¿Ok? Lo que ha sido consagrado al Señor. Son cosas que son santas. Pueden ser utensilios, puede ser el incienso, puede ser cualquiera de los utensilios del templo, puede ser cualquiera de los utensilios que se usaban para los sacrificios, cualquiera de estas cosas. Y si tú cometiste un error por accidente contra estas cosas que son santas, contra el sacerdote, contra el sacerdote santo, contra la ropa del sacerdote, esa ropa era santa, contra el sumo sacerdote. O sea, la lista es bastante amplia de todas estas cosas que eran consagradas al Señor, según dice esta versión. Es lo mismo de cosas santas. Pues entonces dice que va a traer por su culpa un carnero sin defecto de los rebaños, conforme a tu estimación en ciclo de plata del ciclo del santuario, en ofrenda por el pecado. Óigame bien, esto fue un pecado que fue sin querer, fue por error, pero fue con cosas santas. Vas a traer un carnero. Esto es el mismo pago que se hace por un pecado como asesinato. Oigan bien, o sea, es el mismo pago. Dios no lo ve como algo diferente. Recuerden que la diferencia de tú venir a hacer la ofrenda para expiación o para pagar por un pecado no dependía del tamaño del pecado. Oigan bien, yo quiero aclarar esto porque puede ser confuso. Dependía de la capacidad económica de la persona, no del tamaño del pecado. Para el pecado, daba instrucciones. Para estos pecados, esto es lo que tiene que pagar. Y cuando la persona económicamente no tenía con qué pagar en los otros pecados, se podía variar. Pero en este caso, vamos a leer y ustedes se van a dar cuenta que no nos manda a variar porque pecó contra cosas santas. Entonces yo me puse a pensar, ¿y quiénes son los que lidian con las cosas santas en el tabernáculo o en el templo? ¿Quiénes son los que tocan las cosas santas? ¿Todo el mundo puede entrar y tocar las cosas santas? No, esto está hablando específicamente a sacerdotes, a los levitas exclusivamente, porque más nadie hace cosas con las cosas santas, más nadie trabaja con las cosas consagradas al Señor. Solamente los levitas tenían el permiso, la autoridad de tocar y de trabajar con las cosas santas. Así que me puse a pensar mucho en esto y dije, wow, esto es específicamente hablándole a los levitas. Cualquiera de estos levitas que errare por error, pecare por error contra las cosas santas de Jehová, tiene que traer un carnero sin defecto y va a traer eso como ofrenda por el pecado y pagará lo que hubiere defraudado de las cosas santas. Va a pagar lo que haya defraudado de las cosas santas y le añadirá a ello la quinta parte. Oiga bien, no solamente tiene que devolver, sino que también tiene que añadir y lo dará al sacerdote. Y el sacerdote hará expiación por él con el carnero del sacrificio por el pecado y será perdonado.
Y ustedes dirán, pero Wanda, ¿qué dice que se lo va a dar el sacerdote? Acuérdense que no todos los levitas eran sacerdotes, pero todos los levitas trabajaban en las cosas sagradas del Señor. ¿Hace sentido? Por ejemplo, habían levitas que ellos lo que hacían era cantar en el tabernáculo y luego en el templo. Y dice que ellos cantaban 24 horas al día, o sea, ellos se cogían turno. Esa familia, el trabajo de ellos era cantar. Ellos estaban lidiando en el área de las cosas santas porque eran levitas, pero ellos no eran sacerdotes. ¿Quiénes eran los sacerdotes? ¿Dónde era que salían los sacerdotes? A ver quién se recuerda. ¿De dónde era que salían los sacerdotes? De Aarón. De Aarón. De Aarón. Los sacerdotes eran de la familia de Aarón. Así que no todo el mundo era sacerdote de los levitas, pero sí todos los levitas trabajaban con las cosas santas. Ahora, vamos a ver cómo esto tiene que ver con nosotros como iglesia. Vamos a ver. Nosotros todos somos sacerdotes, ¿verdad? Eso lo dice Pedro y lo dice Apocalipsis, que Jesús nos hizo a nosotros sacerdotes para Dios su Padre. Nosotros todos como sacerdotes, pregunta, ¿estamos todos lidiando con cosas santas? Sí, acuérdense, nosotros somos el templo. Estamos todo el tiempo lidiando con las cosas santas de Dios. Este cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Así que sí, yo estoy lidiando con las cosas espirituales y las cosas que son consagradas. Mi cuerpo, mi ser, quien yo soy, se supone que yo esté consagrada al Señor, ¿o no? Y entonces, ¿puedo yo estar errando sin darme cuenta y estar en pecado con las cosas santas de Jehová? Definitivamente que sí. Definitivamente que sí. Entonces yo tengo que estar alerta y estar pendiente para no caer, porque yo estoy lidiando con cosas santas. ¿Qué ustedes creen en la iglesia? ¿Qué ustedes creen cuando estamos enseñando entre nosotras? Estamos bregando con la iglesia. La iglesia es algo consagrado al Señor, la iglesia es algo santo. ¿Menospreciamos la iglesia o le damos el valor que tenemos que darle? ¿Cómo nosotros estamos viendo la iglesia? Nosotros como sacerdotes de Dios que ministramos las cosas santas de Dios, ¿cómo estamos viendo la iglesia? ¿Cómo trabajamos con la iglesia? Y cuando hablo de la iglesia no estamos hablando del edificio, hermana, recuerden, estamos hablando de las ovejitas, de esas hermanas y hermanos que tenemos en la iglesia. ¿Somos nosotros estos que estamos criticando y hablando mal de los otros hermanos, menospreciando la iglesia del Señor? ¿O somos de los que animamos y ayudamos a que sigamos esforzándonos, que oramos unos por los otros, confesamos nuestros pecados unos con otros y nos animamos a seguir en la obra? ¿Cómo estamos nosotros trabajando con las cosas sagradas del Señor, con las cosas santas del Señor? Bueno, dice que pagará lo que hubiera defraudado, más tiene que dar la quinta parte, se lo va a dar al sacerdote y entonces dice que será perdonado. Finalmente, si una persona pecare o hiciera alguna de todas aquellas cosas que por mandamiento de Jehová no se han de hacer, aún sin hacerlo a sabiendas, o sea, aún sin saberlo, va a ser culpable y va a llevar su pecado. Va a traer, pues, al sacerdote para expiación, según lo estimes, un carnero sin defecto de los rebaños. Y el sacerdote hará la expiación por ese error que cometió por ignorancia, porque no sabía, y será perdonado. Recuerden, aquí habla de esa infracción, ciertamente delinquió contra Jehová, quiere decir, pecó contra Jehová. Entonces, pero Wanda, yo no lo sabía. ¿Cabe la posibilidad, hermana, de que nosotros sin saber hayamos pecado contra Jehová cuando nosotros maltratamos o decimos algo inapropiado y algún hermano o alguna hermana se ofende? Y nosotros no nos dimos cuenta. Cuando nosotros nos enteramos, óigame bien, porque es lo que dice, cuando tú te enteras de que tú hiciste mal, de que tú pecaste, entonces eres culpable. Y ese es el momento de hacer ¿qué? Según la palabra de Dios, de ir y confesar mi pecado y buscar ese perdón de Dios. Buscar la reconciliación no es fácil, pero Dios nos ha dado las herramientas a nosotros para buscar reconciliación. Ya él mató el cordero, ya el cordero de Dios fue inmolado, ya.
Ya no tenemos que ir a inmolarlo, pero tiene que haber un corazón arrepentido, tiene que haber una confesión de pecado, tiene que haber una persona que está buscando esa reconciliación, porque eso es lo que Dios quiere que haya en su iglesia. Pero estaba trabajando en este tiempo con el pueblo de Israel para que entendieran que aun cuando hicieran algo sin darse cuenta, cuando te des cuenta de lo que hiciste, Dios está buscando un corazón humillado. Dios está buscando un corazón que venga y se arrepienta. Está buscando un corazón que venga y busque la paz con Él, la reconciliación con Él. Hermana, que Dios nos ayude a ver las escrituras, analizarnos a nosotras mismas y ver que nosotras estemos cumpliendo con las leyes de Dios. Nosotros no seguimos Levíticos, pero no sé si se dieron cuenta que las leyes de Dios son las mismas. No ha cambiado. El Señor sigue buscando confesión. El Señor sigue buscando que haya perdón de pecado. El Señor ya proveyó a Cristo para nosotros poder tener ese perdón. Lo que falta es nuestro corazón humillado. Que nosotros vengamos y confesemos nuestras faltas y que nosotros busquemos esa reconciliación con el Señor. Primera de Juan, capítulo 2, verso 1, dice que si pecáremos, vamos para allá porque esa va a ser la última escritura de esta noche y creo que sí debemos leerla, porque como dice el hermanita, definitivamente sí pecamos. Primera de Juan, capítulo 2, verso 1, dice, hijitos míos, estas cosas les escribo para que no pequen, pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Yo no separo el capítulo 1 del capítulo 2. Esto es una carta. Esto es una carta y todo viene junto. Viene hablando de la misma cosa. Andar en la luz, confesar, pedir perdón. De esto que viene hablando. Si tú dices que no pecas, si usted lee en el capítulo 1, nunca le despeguen el capítulo 2, por favor. Léanlo juntito. Porque cuando tú confiesas y tú te das cuenta de que estás en pecado y tú reconoces, oye, yo fallé, yo pequé, entonces es el tiempo de venir a nuestro abogado, a Jesucristo el justo, porque Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Él es nuestra propiciación. Él es esa expiación por nuestros pecados. Y eso es lo que nos viene hablando el libro de Levítico. Cómo el Señor ha proveído una forma para nosotros estar reconciliados con Él todo el tiempo. Qué hermoso, porque Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento. Oremos, amada. Amantísimo Padre Celestial, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, que podemos venir y leer las escrituras y poder mirarla como un espejo, Señor, y mirar dónde está nuestro corazón, sabiendo que delante de ti somos sacerdotes y debemos ministrar las cosas sagradas. Padre, ayúdanos. Ayúdanos a ser buenos ministros tuyos. Ayúdanos a ser siervos fieles y que nosotros podamos ministrar tu iglesia con amor y con temor y temblor, Señor, sabiendo que nuestra salvación depende de eso. Te amamos, te alabamos, te adoramos y oramos a ti, Padre Santo, en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Amén y amén.